esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del actor Óscar Zamanillo, quien viene a invitarlos a la obra de teatro Blink. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Bien, muchas gracias, buenos días. Pues, ¿qué es Blink? A ver, Óscar, cuéntanos. Blink, pues es una obra de teatro no convencional. Es una obra de teatro que habla sobre cómo los seres humanos nos podemos enamorar de diferentes maneras, que no hay una lista predeterminada de síntomas exactos para enamorarnos, simplemente nos enamoramos y ya. ¿Cuál es la parte no convencional exactamente que hablas de esta obra, Óscar? A ver, cuéntanos. Pues en esta obra en particular nos enamoramos, tanto yo que soy actor junto con mi compañera Ana Belén, nos enamoramos por medio de un monitor de bebé. Nos conocemos a través del monitor, porque somos vecinos, yo vivo abajo de ella, no sé que ella es mi vecina y ella decide mandarme un monitor de bebé y a partir de ahí nos empezamos a comunicar de una manera diferente, no tanto con vos, sino a lo mejor con... Yo la veo, la sigo y me voy enamorando a través de lo que yo voy viendo en el monitor. Pero en este enamoramiento a través de este monitor y demás, ¿se van describiendo tal cual son o se van poniendo también ciertas cosas o van cubriendo ciertas cosas? No, yo creo que al contrario es muy transparente el cómo somos, creo que es parte de lo que habla la obra, es eso, que es un amor transparente, es lo que ahí está, lo que se ve a través del monitor y no hay engaños y no hay nada más. Esta parte de estos dos seres humanos, ¿son seres humanos solos? ¿Son seres humanos que tienen ese ideal de volverse a enamorar? ¿Cómo les ha ido en esa historia, en esa parte? Porque hay gente que dice, yo le huyo, porque a lo mejor no han sido las mejores mis relaciones, no he escogido bien, no me ha ido bien. Definitivamente es su primer amor para ambos, entonces están nuevecitos y lo disfrutan al máximo y sin juicios y no hay nada, digamos, en el pasado, al contrario, pues están muy solos los dos definitivamente, pero por cuestiones familiares y se complementan el uno con el otro al momento. O sea, ¿se lo pasan ellos prácticamente pegados todo el tiempo a este monitor? ¿Es su forma de vivir? Sí, es una forma hasta que en algún punto deciden salir a la calle y yo la sigo, porque en teoría yo no sé, ella no sabe que yo la veo y viceversa. Es como un juego muy bonito de, pues sí, como de seguirnos y todo eso sin saber. O sea, viven en el mismo condominio, pero nunca se han encontrado de frente. Exactamente. Y yo no sé quién es ni que la persona del monitor vive arriba de mí. Y entonces, ¿cómo se va dando este encuentro? Ella decide mandarme el monitor a mi correo, yo lo recibo, lo abro y veo que hay una niña ahí, me enamoro, la empiezo a ver que ella convive conmigo y de repente lee, pues yo leo, toma el café, yo tomo café y de repente salimos y la sigo y así se vuelve hasta que llega un punto donde convergen las dos historias y nos encontramos ya en persona. Con esta historia podríamos también quizás volver a regresar a esa parte del amor de que sí se puede, claro, se puede por lograr supuesto, y todo. Sí, de hecho esta obra se hizo con esa intención porque ambos, tanto Ana Belén como yo, creemos en el amor, creemos que existe, que se puede, que ahí está y que es solo cuestión de dejarse llevar y de estar abierto para esa ventanita del amor. ¿Qué dice la gente, por ejemplo, ahorita con esas reacciones? Porque es distinto ya una vez presentado y ver efectivamente, porque es atípico también, aunque hoy en día las redes estamos muchas veces tratando de conocer mucha gente, no muchas veces resulta muy positivo esto, claro, ¿no? Y aquí ustedes con su relación sí. Sí, pues sí, la verdad la gente lo ha tomado muy bien. O sea, la verdad es que el público lo ha aceptado, les gusta, es una obra que te pone a pensar y como a sentir respecto a todo lo que tenga que ver con el amor. ¿Dónde se está presentando Blink y qué días? En el Foro 37, en Londres 37, en la Colonia Juárez, jueves y sábados, 8:30 de la noche. ¿Cerca de qué? ¿Qué hay por ahí cerca? El Metrobús Hamburgo, está a unas cuantas cuadras de ahí. Pues Óscar Zamanillo, te agradezco en el alma que nos hayas venido a invitar a ver gracias. Blink, este pestañeo, ¿verdad? Así es un pestañeo. De ese pestañeo para estar ya realmente en la realidad y quizás irte engrandeciendo con el amor, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, a ustedes, Óscar muchas Zamanillo. Gracias.